Buenas noches. Mi grupo de trabajo está conformado por Juliana Rodríguez, Valentina Guzmán, Lorena Tapiero, Manuel Cortés, Adriana Gómez, Dana Carreño, Angie Díaz, Jenny Martínez, Alexandra Barragán y yo quien le habla, Ana Martínez. Para comenzar hablaremos sobre qué es el derecho penal. Se entiende por derecho penal el conjunto de leyes que traducen normas que pretenden tutelar bienes jurídicos y que precisan el alcance de su tutela, es decir, se deriva de la doctrina del objeto de protección a la libertad, a la vida, a la salud, a la integridad. Por otro lado, también tenemos el derecho como un conjunto de normas que regulan la vida de un ciudadano en sociedad. Este tipo de normas tipificadas son las que nos permiten a nosotros vivir en armonía, tener una sana convivencia y estar en paz. La palabra derecho penal proviene del directus, que significa lo derecho, lo recto y lo rígido. Por otro lado, tenemos la violación de las normas penales, se denominan delito. Estas son las que se aspira a que se tenga como una consecuencia una coerción jurídica particularmente grave, que procura evitar la comisión de nuevos delitos por parte del autor. Es decir, es aquella que obliga a la persona a respetar las normas en contra de su voluntad. Se le impone un castigo por haber cometido un delito y claramente el que ha delinquido no quiere pagar, ir a prisión o que la ley recaiga sobre él, por eso va en contra de su voluntad. De este modo, su finalidad es no cometer más actos indebidos y proteger los bienes jurídicos o valores éticos o sociales. Por otro lado, tenemos en la legislación penal dos puntos de vista muy importantes. Primeramente está la prevención general. Esta se le denomina a ese grupo de personas, a esa comunidad que aún no han cometido ningún tipo de delitos para que no lo cometan. Es una prevención que se le realiza a la comunidad. Por otro lado, tenemos la prevención especial. Esta se denomina también defensa nacional y es para esas personas que ya han cometido algún delito, que ya han delinquido, que no lo vuelvan a hacer. Por otro lado, tenemos una pregunta muy importante y es, ¿se cumple el derecho penal tutelando bienes jurídicos y valores éticos sociales? Para su respuesta hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primeramente, hay una discusión acerca del rango prioritario de una tutela u otra. Para los que acentúan la importancia de la tutela del bien jurídico, resulta prioritaria la consideración de los aspectos objetivos del delito. Fundamentalmente, esto se da en el resultado, se tiene como un objetivo el resultado. Por otro lado, tenemos los que acentúan el desvalor ético de la acción. Esta parte se da en la parte prioritaria, que es el aspecto subjetivo que puede llegar a dar una trascendencia decisiva de la disposición del ánimo del agente del derecho penal de ánimo. Por otro lado, según este autor, existen dos diferentes distinciones, lo que es la ética y lo que es la moral. La parte ética es aquello a lo que se refiere al compromiso social que tenemos nosotros. Es decir, son esas pautas de conducta señaladas por la sociedad. Son esas pautas que nos llevan a relacionarnos, a ser pacíficos y a tener una sana convivencia. Por la parte moral, se señala una conducta y una conciencia individual. De esta forma, todo derecho debe tener una aspiración ética, claramente, ya que son conductas señaladas por la sociedad, pero también quiere regular la conducta humana desde la sociedad, pero que sea de manera individual, una conciencia creada por nosotros mismos, para así poder adaptar nuestras regulaciones. Por otro lado, tenemos el carácter diferenciador. Se dice que existe una sanción penal cuando no hay paz social. Claramente se ve en nuestra actualidad, se ve a diario, cuando se comete algún crimen, cuando se comete algún delito, nosotros no estamos en paz. Cuando hay un asesino serial, la sociedad no está en paz. Entonces, lo que se busca es generar una sanción para que esto pueda acabar. Por otro lado está la parte, el carácter que es preventivo o particularmente reparador.
Entonces, ¿qué se busca con esto? Es proveer una seguridad jurídica mediante la coerción penal, que fue de la que anteriormente había hablado. Tenemos una clasificación del derecho en general. Entonces, por un lado está el derecho subjetivo, que entonces estas son todas las facultades del individuo, son todas las cosas pertenecientes a nosotros mismos. Está el derecho objetivo, que es el conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana en la sociedad, cuya insolvencia está sancionada. Digamos, si no se rige, si no se acopla a esa norma, si no se cumple, claramente posee una sanción. A esto se le denomina derecho objetivo. Y por último tenemos el derecho como valor, que es una equivalencia. Aquí hay algo muy importante y es la norma jurídica y la regla moral. Entonces, por un lado tenemos las que ayudan a regular la vida del hombre, donde existen sus sanciones y sus funciones, y por otro son aquellas que cada persona pone en su vida mediante su razonamiento y esa persona decide si cumplirlas o no. Acá claramente se genera la libertad de decidir y de elegir. Por otro lado está lo de la norma jurídica, entonces nuestro ordenamiento nos brinda esas reglas y esos componentes que el hombre debe acatarse y que claramente posee una sanción al no cumplirlas. El derecho incorpora algunos valores en la sociedad, los cuales son fundamentales y son regidos por lo que es la justicia y la seguridad jurídica. Aquí, esto es muy importante y es el control social. El control social es aquella influencia de la sociedad que delimita el ámbito de la conducta del individuo. Entonces encontramos 7 características muy importantes. Estas se atribuyen a que toda sociedad tiene una estructura de poder político y económico, es controlada socialmente por la conducta del hombre, hay una centralización de múltiples formas de control social. Y aquí es donde también se ve muy importante involucrar a la familia, que es quien ejerce el control social. La familia, la educación, los medios masivos, entre otros. La clasificación del control social se encuentran dirigidos de diferentes maneras. Está en la parte no punitiva, donde se encuentra su agrupación, son las escuelas, las universidades, la política, los tribunales. Y está lo punitivo, o con discurso punitivo, que es el derecho penal. Claramente, la punición es una acción y un efecto sancionario, es como un castigo o una pena que lo que pretende es responder a otra conducta. Esto lo hemos evidenciado cuando una persona que ha cometido un delito merece ser castigada y tener una pena. Entonces, la conducta que esa persona realizó, el delito que esa persona realizó, se responde con un castigo en particular. Bueno, por otro lado, tenemos algo muy importante que es el significado de pronoto. Esto es el control social que requiere un mínimo de sociedad en un proyecto común, una sociedad organizada. Hay una clasificación muy importante que es el control primario y el control secundario. El control primario se basa en su fuerza, en premios, castigos, son el derecho, la ética y moral. El control secundario abarca lo que es la educación, es esa formación en el respeto de derechos y libertades dentro de los principios democráticos de convivencia, es lo que nos inculcan a nosotros para respetar nuestra patria, respetar nuestros derechos y ser otorgados también por nuestras libertades. Por otro lado, tenemos lo que es la ubicación del derecho penal, es demasiado limitado. El derecho penal es demasiado limitado y lo que busca es ponderar el control social, que haya un control social. También tenemos lo que es el derecho penal, regula las infracciones y las consecuencias de estas infracciones al mínimo de este mínimo ético. Entonces, esto también se denomina como última ratio, que es el último recurso que usa el Estado para proteger los bienes jurídicos. Se aplica cuando otros órdenes han resultado demasiado insuficientes.
Tenemos también la inflación del derecho penal. Esto se da cuando no se cumple con determinada conducta, actos u omisiones que pueden causar daño y generar diferentes responsabilidades, como por ejemplo el caso de una pena a alguien y que no cumpla con un contrato. Entonces se lleva al máximo de las conductas posibles para aplicar la pena. El derecho penal de mínima intervención, entonces es cuando se busca minimizar su intervención aquello que estrictamente es necesario. O sea, lo que se necesita y que quede en ese espacio. Encontramos también en el derecho términos muy generales, lo que son el derecho objetivo, el derecho subjetivo y el derecho mixto. Esto es muy importante ya que el derecho objetivo corresponde al derecho penal en cuanto al ordenamiento normativo, conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado. Por otro lado, las subjetivas son aquellas que plantean el problema del ius puniendi, el derecho de pretensión del Estado de lograr la aplicación del derecho penal. Son las facultades del Estado para definir los delitos, ejecutar las penas o medidas de seguridad. Recordando el ius puniendi, es muy importante saber qué es el poder del Estado para imponer una pena. Y por último, el derecho penal mixto, que es el conjunto de normas dotadas de sanción retributiva, es decir, es el mal que se le aplica a alguien como contraprestación al daño que ha cometido, un mal con otro mal, digamos la privación de la libertad. Por otro lado tenemos la clasificación de las leyes penales, entonces esta está dividida en tres. La primera son las leyes penales manifiestas. Entonces está el Código Penal, las leyes penales especiales, las disposiciones penales y las leyes no eventuales. Son las impuestas por el Estado. Las siguientes son las leyes penales latentes, son las que con cualquier función manifiesta no punitiva. Entonces la asistencial, la tutelar, la pedagógica, sanitaria, las que habiliten el ejercicio de un poder punitivo. Y tenemos las leyes eventuales, que aparecen cuando el ejercicio del poder estatal o no estatal se habilitan por leyes que no tienen funciones punitivas y ni manifiestas ni latentes. Para finalizar, con la segunda lectura, tenemos lo que es la relación del derecho penal con diversas ramas del derecho. Entonces, el derecho penal pertenece al derecho público. Esta, a su vez, en cabeza del Estado, se encarga de solucionar la conflictividad social que involucre el mismo. Entonces, tenemos lo que es el derecho constitucional, el derecho internacional público y privado, el derecho civil y el derecho comparado. Entonces, básicamente, el derecho penal tiene la influencia e incidencia dentro del derecho constitucional basado en el apoyo de la Constitución política, sus principios y valores, para garantizar los derechos humanos y la dignidad humana. Asimismo, en el derecho internacional, tanto público como privado, con el fin de una trascendencia transnacional y del derecho en la aplicación de la justicia en cualquier parte del mundo. Influye mucho en el derecho privado, garantizando la protección de los bienes jurídicamente tutelables, a razón de la incorrecta aplicación de la institución jurídica mencionada. Por último, la relación del derecho comparado en el objetivo de unificar y formalizar un sistema penal expedido a razón del compendio de diferentes ordenamientos jurídicos. Bueno, ya para finalizar tenemos lo que son las bibliografías y ya. Muchísimas gracias.